Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas y todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí como siempre para continuar con esta bonita pieza de la literatura colombiana, Mario Benedetti, La borra de café. Sin más por el momento, te doy las gracias a ti por venir. Y sin preámbulos estúpidos ¿cómo era? Sin perder el tiempo ni preámbulos estúpidos que no te importan. Algo así, Ana, se me olvidó cómo era la introducción que utilizábamos hace tiempo. Te doy las gracias porque ya somos más de 1000 pelados en este ejercicio de resistencia cultural. Y esto es Mario Benedetti, La borra de café. Yo soy Barbitas. Bienvenida, Sonia. Cuando mamá murió, el viejo tenía 37 años. Cuando volvió a casarse, 43. Siempre pensé que lo haría. El viejo hizo un hombre para estar casado. A los pocos meses de la muerte de mamá, cuando todavía estábamos en Capurro, y él decidió cambiar, no solo de casa sino también de barrio, nos había anunciado que quería acabar de una vez por todas con aquel duelo. Quería vivir de nuevo. Ignoro si él eligió a Sonia o Sonia lo eligió a él. El viejo siempre tuvo un carácter muy peculiar, y su gusto por las mujeres abarcaba una franja exigente y angosta. A mi futura madrastra la conoció en su zona de operaciones, el Hotel de Pocitos. Por razones profesionales se habían visto con frecuencia en los 2 últimos años. Sonia trabajaba en una agencia turística y venía a menudo al hotel a concretar con el viejo los detalles de las próximas excursiones de argentinos o brasileños, que permanecían unos días en Montevideo y luego se seguían hacia Piriápolis o Punta del Este. Durante los días en que los turistas se alojaban en el hotel, Sonia venía diariamente con el fin de verificar si todo estaba en orden, o si por el contrario había alguna queja. Asimismo, le servía de guía en sightseeing, playas, casinos o menos frecuentemente en los escasos museos. Era unos 10 años menor que el viejo, y se me ocurre que él la fue conquistando con su eficiencia y don de gentes, antes que con su presencia de galán maduro. Reconozco que Sonia tenía un extraño atractivo, rostro angosto con pómulos fuertes y una boca grande de sonrisa fácil, ojos muy negros, pescuezo delgado, piernas de buen implante, cabello con un mechón prematuramente canoso, y una simpatía nada estridente ni invasora, que solo empezaba a captarse a partir del 4 o 5 encuentro. La mañana en que el viejo, siempre inclinado a emitir sus grandes comunicados en la cocina, me informó que se casaba, advertí que en él se estaba operando un cambio. Ya no leía el diario durante el desayuno, se le veía más animado, averiguaba detalles sobre mi trabajo, le hacía bromas a Julisca. Ya te acabaste tu hueso, hija de la chingada, güey. Me pregunto qué me parecía. Güey, le di una rodilla como de este tamaño ahorita en la mañana. Me preguntó qué me parecía. Yo la conocía a Sonia y nos caíamos bien. Me alegro, dije. Ojalá tenga suerte. Se sintió obligado a darme explicaciones. No será lo mismo que con tu madre. Nos casamos muy jóvenes y eso es irrepetible. Pero si me caso de nuevo es porque la primera vez no me fue mal. ¿No te parece? El aval de Lenita fue mucho más reticente. Recién llegada a la adolescencia, se sentía muy apegada al recuerdo de mamá, a la que cada día idealizaba más. Esa misma noche hablé largamente con ella, tratando de que comprendiera que el viejo era aún un hombre joven. ¿Joven?, preguntó azorada. ¿Joven a los 43 años? Agregué que era bueno que una mujer como Sonia se incorporara a la familia. Ya está Julisca, dijo, sabiendo perfectamente que el argumento no servía. Al menos me prometió que haría esfuerzo de tratar bien a Sonia. Acordate que ese cambio es muy importante para el viejo. Está bien, claudicó, pero no voy a llamarla mamá. La nueva situación produjo cambios que en la distribución doméstica de espacios. Como Natalia y Quique se habrían recibido y habían empezado a trabajar profesionalmente, alquilaron un departamento. Y Natalia nos dejó. Julisca lo festejó como si se tratara de la retirada final de las tropas turcas, cuando Nicolás I las desmojó de la buena parte del Sanjak, de Novi Pazar. Con las vibrantes lecciones que me daba Julisca mientras guisaba, llegué a saber más de Montenegro que de Paysandú. El último día de que Natalia pasó en casa, fui a una florería y le traje un ramo de flores rojas, en reminiscencia de glorias pasadas.
Ella se conmovió con el gesto y también en reminiscencia de las mismas glorias, me besó en la boca. El viejo compró un nuevo juego de dormitorio y se instaló con Sonia en la habitación de enfrente. Yo pasé a la que había ocupado el viejo, Elenita la mía. Solo Juliska permaneció firme en su reducto del fondo. Había aceptado a la nueva dueña de casa con paciencia montenegrina. En realidad ignoro si los montenegrinos son pacientes, pero ella, que me había enseñado que Montenegro, en serbocroata, se llamaba Knagora, había nacido en las llanuras de Zeta, y una vez me había mostrado una foto en sepia donde una Juliska niña parece sonriente a orillas del lago Skadar. Su visto bueno se concretaba a veces en un comentario alusivo, digamos, señor papá va a ser bien una nueva matrimonia. Hombra necesita mujero. Al casamiento, ceremonia civil y privadísima pero con un cóctel en una confitería del Cordón. Solo concurrieron el tío Edmundo, los abuelos de Buenos Aires, 2 o 3 amigos del viejo, entre ellos el devoto de Piendivieni, los padres de Sonia que bajaron desde Tacuramembo, mi ex vecino Norberto. El viejo había incluido en la lista a Daniel y Fernando, pero no los invité, porque estaban enemistados y no quise ponerlos en una situación embarazosa. Natalia y Quique. También asistió Juliska, que estaba muy folclórica con un atuendo de su tierra, y que fue la estrella de la noche gracias a su castellano básico. Al abuelo Javier, fue el viejo personalmente a darle la noticia e invitarlo, pero él se descumpó. Tengo que cuidar a Dolores, que, desde que cerró la carbonería, está muy alicaída. No obstante, la abuela, cuando se enteró, se animó bastante, y 2 días después llegó a decirme que no me oiga Javier, pero tu padre siempre fue un putañero, y es evidente que no le importa manchar la memoria de nuestra hija. Te aconsejo que a esa pelandusca, se llama Sonia, ¿no? No le dirijas la palabra. Es lo menos que podés hacer en homenaje a tu santa madre. No mamen. El abuelo Javier, en cambio, claro que a espaldas de su mujer, aprobaba con entusiasmo la decisión del viejo, aunque con gramática bien puesta. Vino a decirme lo mismo que Juliska. El hombre necesita a la mujer. La abuela llegó a su empecinado desacuerdo a simular una grave crisis de salud, con la vana esperanza de que la odiada boda se pospusiera. Pero el abuelo, que la conocía de memoria, ni siquiera nos avisó ni llamó al médico. Le dio unas aspirinas y ella, resignada por fin a lo inevitable, se mejoró en 24 horas. El regreso de Sonia a la casa de Risotto modificó sustancialmente el ritmo y el estilo de vida. Como era buena cocinera, le enseñó nuevos y exquisitos platos, españoles, franceses, italianos, a Juliska, y en una hábil táctica para ganarse su apoyo incondicional, aprendió puntualmente los platos de la Yugo, de manera que pasamos a disfrutar de una cocina verdaderamente internacional. Como consecuencia directa de esa mejora, aumenté en solo 3 meses nada menos que 5 kilos, que por cierto no me midieron mal, ya estaba demasiado flaco. Ciertos días yo me llevaba a casa algún trabajo de la agencia, en vez de hacerlo en las oficinas, y Sonia llegaba a veces más temprano que de costumbre. En esas ocasiones venía a conversar conmigo. Su encuesta era recurrente. Contame cómo era tu mamá, para comprender y ayudar a Sergio. Necesito saber cómo era tu madre. Entonces le contaba anécdotas, le describía rasgos y hábitos de mamá, y ella todo lo absorbía, como una esponja. Yo podía haber falseado datos o improvisiones, inventado episodios, pero, aunque tuve la tentación, hacerlo me pareció una canallada, de modo que me mantuve a hechos y características reales. Extrañamente, con sus interrogatorios, Sonia me obligó, sin que esa fuera su intención, a reconstruir para mí mismo la imagen de mamá, y creo que la comprendí mejor. La quise retroactivamente más. Las 3:10. Mientras tanto yo seguía pintando. Además de mis tradicionales relojes, había empezado a hacer retratos. Por cierto, nada de realistas. De Natalia, antes de que nos dejara. De Juliska, de Lenita, de Sonia. Aún no me había atrevido con mamá. Nunca quise basarme en fotografías, ni con Rita, aunque en este último caso no tenía demasiado claras mis razones. Me gustaba especialmente el retrato de Juliska, a pesar de que la modelo ocasional había dictaminado, no ser ese, yo más lindo. Por fin conseguí una galería del centro que aceptara escribir mis óleos y pasteles, dentro de un ciclo denominado Jóvenes Plásticos de Uruguay. La muestra se tituló Relojes y Mujeres,
y el cuadro central era una nueva versión, esta vez al óleo, La hora del amor, homenaje a Rita, con el pastel original, que había estado colgado en mi antiguo cuarto. Ocurrió un accidente. Se aflojó el clavo y el cuadro, al caer, golpeó fuertemente contra el piso. No le había puesto fijador para que no perdiera colorido, de modo que la figura del reloj se convirtió en un polvillo policromo, amontado en la parte inferior, entre el vidrio y el marco. Solo quedaron incolumes la manecilla horaria y el número 9. En la versión al óleo, introduje modificaciones. Ahora el hombrecito minutero ostentaba un sexo visible y bien dispuesto, mientras que la mujercita horario lucía unos pechitos evidentes, inspirados tal vez en los inolvidables de Natalia. Con tales incorporaciones, el reloj había mejorado su atractivo erótico, pero solo eso. Así, y todo, le coloqué una tarjetita que decía adquirido. No quería ceder a un comprador anónimo aquella invocación más o menos desesperada. Hubo críticas favorables que destacaron la juventud y la originalidad del pintor, aunque un señor escéptico escribió que, a esta altura de su vida y de la historia del arte, ese erotismo de los relojes le inspiraba más lástima que admiración. Es probable que no todos leyeran su simpática diatriba, ya que, al cabo de 2 semanas de la muestra, había vendido 2 mujeres y 4 relojes, sin contar con que cada una de las mujeres llevaba su relojito a cuestas. Lo cierto es que mis relojes, grandes o pequeños, señalaban las diversas horas, pero el público se interesó particularmente por el que marcaba las 3:10. El surco del deseo. Ya había cumplido mis 21 años cuando empecé una relación estable con una muchacha estupenda. No sabría decir si éramos novios o algo así, como calificaba Yuliska, a las que, según ella, eran uniones irregulares. Casi nunca nos veíamos en casa, porque Mariana, que estudiaba veterinaria, compartía un apartamento en La Aguada con Ofelia, una compañera de estudios, y ésta se iba todos los fines de semana a Maldonado, donde vivía su familia, de manera que el apartamento quedaba a nuestra entera disposición. A Mariana la conocí en un baile del Club Blanco Comercial. Bailamos toda la noche. La primera afinidad fueron los tangos, algo infrecuente entre los jóvenes, pero como entre cada tango el siguiente transcurría, a veces un cuarto de hora, nos sentábamos, tomábamos unos tragos y nos contábamos las respectivas historias, que no eran, vale reconocerlo, demasiado apasionantes. En realidad, no sé qué trajimos. En realidad, no sé qué tramo se dejó en ella en el tintero, pero sí sé que yo omití mencionarle al dandy, mi iniciación con Natalia y mis encuentros con Rita. Otra zona de exploración mutua fue más importante. Es virtualmente imposible que después de varios tangos, 2 cuerpos no empiecen a conocerse. En esa sabiduría, en ese desarrollo del contacto, se diferencia el tango de otros pasos de baile que mantienen a los bailarines alejados entre sí, o solo les permiten roces fugaces que no hacen historia. El abrazo del tango es sobre todo comunicación, y si hubiera que adjetivarla, diría comunicación erótica. Un prólogo del cuerpo a cuerpo, que luego vendrá, o no, pero que en ese tramo figura en los bailarines como proyecto verosímil. Y cuanto mejor se lleve en el baile la pareja, cuanto mejor se amolde un cuerpo al otro, cuanto mejor correspondan el hueso del uno con la tierna carne de la otra, más patente será la condición erótica de una danza, que empezó siendo bailada por rameras y cafillos de 900 y que sigue siendo bailada por el cafillo y la ramera que unos y otras llevamos dormidos en algún rincón de las perspectivas almitas y que despiertan alborozados y vibrantes cuando empiezan a sonar los acordes del Choclo o Rodríguez Peña. Así, los sucesivos tangos de aquella noche, que no fue magnífica sino muy terrestre, permitieron que mi cuerpo y el de Mariana se conocieran y desearan, se complementaran y necesitaran. Cuando, 3 días después, nos despojamos de todo ropaje y nos volvimos tal cual éramos, el desnudo textual nos trajo pocas novedades. Desde el 5.º tango no sabíamos de memoria. Algún detalle nuevo, un lunar, 7 pecas, el color de los vellos fundamentales. Era poco menos que un subsidiario y no modificaba la imagen primera, la esencial, la que la disponibilidad sensitiva de cada cuerpo había transmitido a los archivos de la imaginación. La memoria del cuerpo no cae nunca en minucias. Cada cuerpo recuerda del otro lo que le da placer, no aquello que lo disminuye. Es una memoria entrañable, mucho más generosa que el tacto, ya desgastado de las manos, harto contaminadas de rutina cotidiana. El pecho que toca pechos, la cintura que siente cintura, el sexo que roza sexo, toda esa sabrosa red de contactos,
aunque se verifique a través de sedas, casimires, algodones, hilos o telas más vastas, aprenden rápida y definitivamente la geografía del otro territorio, que llegará, o no, a ser amado, pero que por lo pronto es fervorosamente deseado. Después de todo, el germen del amor tendrá mejor pronóstico si se lo siembra en el surco del deseo. ¿Dónde habré leído esto? A lo mejor es mío. Lo anoto para el tema de un cuadro, sin relojes. El surco del deseo. Tal vez suene demasiado literario, pero no. Debe mostrar una pareja que baila tango. Solo eso, el surco del deseo. Nada más. Que el público imagine. Ya queda dicho. Entre Mariana y yo, la primera alianza fue la de los cuerpos. El suyo era sin duda una de las 7 maravillas de mi mundo. El mío era por lo menos un manojo de sensaciones nuevas. Lo recorrimos disfrutándolos, confirmando, palmo a palmo, la información veraz que transmitiera el tango. Durante varios encuentros seguimos fascinados por esta comunión. No había pregunta de un cuerpo que no supiera o que no pudiera responder el otro. Hablábamos tampoco. Creo que teníamos miedo de la palabra, al invadir nuestro espacio. Nos trajera querellas, facturas, desconfianzas. Y el silencio era tan sabroso. Era tan rico el tacto. Así, hasta que las palabras, otras y lejanas palabras, irrumpieron. Una noche llegué a mi casa y Julisca me esperaba con un sobre color crema. Llegará con mucha espuma, llegará con mucha perfuma, observó la yuga con toda la sonrisa en su boca campesina. El sobre llevaba estampillas brasileñas y no había remitente. Esperé hasta llegar a mi cuarto y ahí lo abrí. Contenía una postal de Bahía. Te felicito por la exposición. Me gustó tu aporte a mis agujas de las 3:10. No te enjuiciaré por plagio. ¿Has pensado en otra variante de la misma obra? Que ella sea el minutero y él el horario. Sería una nueva innovación. Te regalo la idea. A lo mejor te la cambio por un retrato. Eso sí, píntame con un relojito pulsera que marca las 3:10. Ah, y gracias por el homenaje. Besos y besos de mi boca débil en tu boca fuerte. Todos de tu Rita. Ándale, cabrón. Mujer del más acá. La nuca inmóvil de Mariana, a pocos centímetros de mis ojos de insomnio, tenía un aura de serenidad aún desconocida en mi escasa experiencia de mujeres dormidas. Lo escribió Lichtenberg, mi lectura más reciente. Toda nuestra historia no es más que la historia de un hombre despierto. En la historia del hombre dormido, aún no ha pensado nadie. Pensaré en la historia de la mujer dormida. Ah, el Iztaccíhuatl. Habíamos hecho y deshecho el amor como una nueva transformadora avidez, que no era solo física. Lo habíamos hecho con una dimensión del sentimiento que era distinta a la convocada por la conjura y la fascinación del tango. Era como si hubiéramos alcanzado otra región del goce, menos vibrante, quizá, pero más duradera. De pronto me sentí candorosamente hombre, no como antónimo de la mujer, sino como sinónimo del ser humano. Alargué mi brazo hasta su brazo y lo recorrí lentamente de arriba abajo, para no olvidarlo. Ella apenas se movió y ronroneó mi nombre. En realidad no dijo Claudio con todas sus letras, sino tan solo las vocales, como si las consonantes se hubieran quedado enredadas en el sueño. Eso me dio cierta seguridad, ya que siempre existe la posibilidad de que una mujer dormida pronuncie otro nombre, aunque ese nombre pertenezca al pasado. Es claro que si todavía comparece en sus sueños, ello implica que puede regresar a su vigilia. Afortunadamente, como Mariana dijo el mío, mi mano se sintió autorizada para moverse hasta su pecho izquierdo, mi escala predilecta. Ahí se quedó, como en un hogar que por fin acogiese al hijo pródigo. Los labios de Mariana besaron el aire cálido. Todavía dormida, se abrazó a mí y me retuvo, y cuando por fin decidió despertarse, se halló con la noticia de que yo estaba en ella, dentro de ella. En realidad, esta nueva época había empezado una semana después de haber recibido la postal bahiana de Rita. Durante varios meses me sentí destemplado. No acudí a encontrarme con Mariana, ni siquiera le telefoné. Previamente tenía que ver claro en mí mismo. Así que Rita había estado en Montevideo. Había concurrido a la exposición y sin embargo no me había buscado. Conocía mi dirección, mi teléfono, mi café de rutina, mi trabajo, pero no había hecho nada por verme. Su recuerdo me seguía conmoviendo, pero podría esclavizarme sabiendo que, tal como habría sido antes, como era ahora y como seguramente sería después, Rita era solo una presencia huidiza, una suerte de meta inalcanzable. Yo no quería anularme ni sumirme en una frustración. Quería realizarme, tanto en mi vida amorosa en particular, como en la vida en general. Mi infancia y mi adolescencia todavía hacían destellos, pero yo era ahora un adulto, alguien que, ya que no confiaba en el más allá, debía insertarse en el más acá. Gozar y sufrir en él.
pagando el destino al contado y no más cuotas de un seguro de sobrevida. Cada vez el presente me conquistaba más. El pasado era una colección de presentes sellados, el futuro una serie de presentes a emitir. La historia toda era un larguísimo, interminable presente. También lo era mi propia historia. El resto era, sin duda, incertidumbre, vacío. ¿Dónde estaba mamá? ¿Dónde estaba el dandy? ¿Dónde mi abuela Dolores, muerta hacía solo 2 meses? Todavía, preguntando, obsesionada, si los anarquistas de la Carbonería habían regresado clandestinamente de París para fabricar más francos franceses, porque la primera edición la habían consumido íntegramente en el Foy Les Bergeret. Seguramente, todos ellos se habían esfumado, instalado para siempre en la nada. La nada, eso era, la muerte, y no aquel sueño, repetido y en espiral, que proponía Rita. El más acá, en cambio, era Mariana. Y entre una Rita que oscilaba entre fugas y apariciones, y una Mariana que permanecía junto a mí me hacía feliz, me decidí naturalmente por Mariana, aun a sabiendas de que Rita seguiría acechándome y vigilándome en cualquier recoveco de mis días y noches por venir. Fue a partir de esa elección que cambió mi relación con Mariana. Coincidentemente, mi ausencia de varios días la había hecho concentrarse en sí misma y medirse y medirme, y había decidido jugarse por lo nuestro. 2 exnovios que habían quedado en la cuneta. Me lo dijo sin llorar, con sus oscuros bien abiertos, con sus ojos oscuros bien abiertos, de modo que cuando volví a ella, y le narré a sí mismo cuánto había pasado, Rita en mis vacilaciones, hasta entonces nunca se la había mencionado, y le dije que me quedaba definitivamente con ella. El hecho de que eligiéramos, ella a mí, yo a ella, cada uno a solas y en libertad, significó un pacto espontáneo, sin papeles ni testigos, y cuando por fin nos abrazamos, por primera vez más acá, y más allá del tango que nos había juntado, sabíamos que esto iba a ser perdurable, a decir todo lo perdurable que admite lo transitorio. Esa estuvo muy buena, güey. A decir todo lo perdurable que mantiene lo transitorio. No mames, güey, wow. Te la sabes, Benedetti. ¿Para qué hablar? Fragmento de los borradores del viejo. ¿Por qué seré tan callado? Cuanto más hablan los que me rodean, menos ganas tengo de decir algo. Tal vez sea este el sentido de estos borradores, que he retomado después de 6 años. Decir algo. No sé con quién hablar de Aurora. A veces pienso que Claudio comprendería, pero el muchacho está en otra cosa. Sonia está bien, se las ingenia para acompañarme y no quiero herirla. Es cierto que no hablo mucho con ella. Mi cuerpo se habla con el suyo y quizá es suficiente. Lo será. Confieso que me mantiene vivo. Me destedia el tedio. Ni siquiera le he dicho que su vientre es una delicia. Se lo diré. Me lo prometo. Tampoco ella es muy locuaz. Después de todo, ¿para qué hablar cuando hacemos el amor? Con Aurora, la fiesta era distinta. En primer término era fiesta. Ella no solo gozaba, también se divertía. Nuestro acto era alegre. No está mal reír en pleno orgasmo. Echo de menos la fiesta. Ahí reside el secreto. Aurora no era callada y yo tampoco lo era en tiempos de Aurora. Me provocaba con preguntas, me hacía pensar. Sonia, en cambio, cuando habla ya brinda las respuestas. Respuestas a preguntas que yo no he formulado. Aurora era insegura. Sonia es segurísima. Estoy seguro de mi inseguridad. Qué lío. Hoy estuve haciendo cálculos sexuales. No me había dado cuenta que el libro está como que muy rayado en lo sexual, el erotismo de repente, güey. Como que es un tema muy recurrente para Benedetti, güey. Hoy estuve haciendo cálculos sexuales. La verdad es que he pasado por pocas mujeres. Por fidelidad, por pereza, no sé. Solo conté 8. A mis casi 50. No es una marca como para el Guinness. De las otras, es decir, de las ilegales, 5 fueron tan solo breves escalas. No me dejaron rastro. La que sí me dejó algo fue aquella Rosario. Tal vez no supe retenerlas. De las otras, recuerdo sus pechos, su sexo, sus piernas. De Rosario, sus ojos. Más que sus ojos, su mirada. Miraba como queriendo decir algo y no diciéndolo. Nunca la vi llorar. A veces le decía cosas duras, pero menos que agraviantes, para ver si lloraba. Pero ella solo me miraba profundamente, pero sin lágrimas. ¿He sido alguna vez feliz? Antes de Aurora perdí a Rosario. La pobre Aurora se pagó sola. Y ahora está Sonia, que sabe acompañarme. La duda es si somos una pareja. Creo que sí, pero no debería de dudar. Me parece. ¿Por qué me habré mudado tantas veces? Pasé por más casas que por mujeres. Esos borradores los escribo y los guardo aquí, en el hotel. No son para nadie, ni siquiera para mí. No me son indispensables. Podría vivir sin escribirlos.
En realidad esto no es escribir, apenas es decir algo sobre el papel. El hotel es el mejor trabajo que he tenido, solo por el privilegio de ver los pinos desde mi despacho. Solo por eso valdría la pena. Además, me llevo bien con la gente, empleados, turistas. Por lo general, me he llevado mejor con mis lejanos que con mis cercanos. Con todo, con mi más cercano sigue siendo Claudio. No sé si vale como pintor. La verdad es que lo que hace no me gusta demasiado. Se ha puesto un poco pesado con eso de los relojes eróticos. Prefiero que sea buena gente. Lo es, antes que buen pintor. El pino mayor mueve su copa. Qué elegancia. Me acompaña bien, como Sonia. Un gallo canta lejanísimo, y luego otro, más cercano. A menudo me vienen ganas de responderles, pero solo sé emitir cacareos humanos, no tangos de gallo. Estaba triste el viejo, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta que como varón, güey, luego en realidad no tenemos espacios con los interesantes o seguros, llamémoslos de alguna manera, a falta de una mejor palabra, para expresar nuestros sentimientos, güey, para desahogarnos, para hablar de las cosas que nos preocupan, güey. Y eso, miñero, sí es algo preocupante, güey. Pero bueno, yo por eso hice un podcast y leo a la verga. Las constancias del viudo. Como antes, cuando volví a la abuela Dolores, seguí consagrando las mañanas de los domingos, salvo cuando voy a la feria, al abuelo Javier. Pero esta vez fui con Mariana. Tenía el pálpito de que iban a sintonizar, y sintonizaron. A Javier se le iluminaron los ojos, casi siempre abatidos, entornados. Le tocó la mejilla con una sola mano, como si quisiera confirmar con el tacto lo que mal distinguían sus ojos miopes. «Qué linda», dijo, exultante, «y qué estupendo ser jóvenes para quererse. Ya me olvidé de cómo era ser joven, pero no de cómo quise y de cómo me quisieron». «¿Dolores?», pregunté imprudente. «Dolores y Eugenia, Pastora Isabel, etcétera. Caramba, abuelo, todo un harem», comentó Mariana. «No te asombres, muchacha linda, ni te sorprendas si un día este nieto mío quiere a una o a otra. Es bueno tener un corazón grande donde quepan muchos amores». «¿Y yo, abuelo? ¿Tengo permiso para agrandar mi corazón?» «Ah, no, chiquilina, ahí no hago concesiones. Soy insobornablemente machista». Se quedó un rato pensativo. «Ah, me olvidaba. También quise una Rita». «¿Y qué pasó?», pregunté sorprendido y casi retroactivamente celoso. Pasó sencillamente que se esfumó. Era linda y seductora. La verdad es que esa no se me entregó, solo desapareció, y no creo que la tratara mal. Por lo general ninguna tuvo quejas de mí. Un día o más bien una noche, la magia terminaba, pero quedábamos amigos. Hasta hubo una, Pastora, que acabó siendo amiga de Dolores. «Parece que las Ritas son escurridizas», insistió Mariana sin mirarme. Como era de esperar, el abuelo no desperdició la ocasión de contarle a Mariana todos y cada uno de los pormenores de la célebre fuga, de la teoría de la abuela Dolores, en su nueva versión, corregida y aumentada. Javier narraba que los fugitivos, antes de subir al auto, habían cantado la Internacional. «¿Pero cómo?», pregunté. «¿No eran anarquistas?». «Tenés razón. Entonces habrán cantado el himno, o algún bolero, pero cantaron». Mariana se divertía de lo lindo, y como afortunadamente el abuelo no era nada necio, él también se burlaba de su propio embuste. El patio trasero de la iglesia estaba desierto. ¡Qué bueno! Los curas ya no juegan al fútbol, juegan con los niños. ¡Ah! Nos informó Javier, y como era previsible, ha disminuido considerablemente la feligresía juvenil de los domingos. Mi teoría es que los curas se fueron poniendo viejos, y al final de los partidos acababan asmáticos, rengos, taquicárdicos. Me preguntó por mi padre. «Decirle a Sergio que venga a verme y me traiga a Sonia, así la conozco. Ahora no está Dolores, que la odiaba sin ningún motivo, así que tiene cancha libre». Dolores siempre buscaba, y lo peor encontraba, un tema obsesivo: la carbonería, Sonia y tantos otros. Y no piensen que fue cosa de estos últimos años. En otros tiempos tenía una fijación con el presidente Batlle. Cuando veía los diarios una foto de don Pepe, la rompía en pedacitos. «Fíjense, un político tan notable». Ella decía que era blanca, pero tampoco le gustaba Herrera. Solo elogiaba a Saravia, que era su dios y su profeta. «Ah, pero reconozco que de jóvenes lo pasábamos bien». «Pero ¿quién no la pasa bien cuando es joven?». Entonces uno no se da cuenta. Solo lo advierte muchos años después, cuando empiezan los achaques y las manías. Pero la juventud es una maravilla. A ver si ustedes dos no esperan a ser viejos para darse cuenta, ¿eh? La maravilla es lo que tienen ahora, no lo que recordarán más tarde, entre la neblina de la memoria llorosa.
Ya ven, les mencioné hace unos minutos varias mujeres de mi vida. Sin embargo, si bien tengo presentes los nombres, no me acuerdo de los rostros. Y agrego con un resto de picardía. Lo que conservo son recuerdos parciales. Por ejemplo, los pechos de Rita, los pechos de Eugenia, el sexo de Isabel. ¿Y de Rita? Preguntó Mariana. Pinches viejas, güey, son cuchillo de palo, güey. Gacho, carnal. ¿De Rita? Solo la estela que dejó en su fuga. Y tan bellas que son, güey, tan chulas que son, güey. Qué bonito, la neta, carnal, pero sí, siempre van a tener esa capacidad como de torturarte por un tema, güey, infinitamente, aunque no sea tu culpa. O sí, o no, todo es tu culpa al final. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por venir. Así que continuemos. Déjenme mover mi café de aquí antes de que se haga un puterío, un relajo, un caos, un desastre. Mario Benedetti. La borra de café. Nos quedamos en el capítulo, no sé porque no tienen número, pero de nombre Pies en polvo rosa. En realidad, Claudio no se llamaba solo así, sino Claudio Alberto Dionisio Fermín Nepomuceno Humberto, sin H. El hábito de semejante ferrocarril de nombres venía de familia, probablemente de una tradición con arraigo en el centro de Italia, digamos, Umbría o Toscana, ya que su padre se llamaba Sergio Virgilio Mauricio Rómulo Vittorio Humberto, y su abuelo, el del almacén de Buenos Aires, Vicenzo Carlo Mario Humberto Leonel Giovanni. Y así, no sucesiva sino retroactivamente, como se observará, el nombre Humberto es el único que se repite. La identidad constante, algo así como la marca de fábrica. Para Claudio, aquella retahíla de nombres era una pesadilla y a menudo le había significado una incomodidad, especialmente cuando debía tramitar o conseguir un documento cualquiera. Recordaba con particular vergüenza una de esas humillantes gestiones. Meses antes de cumplir sus 18 años, había concurrido a una oficina de la Corte Electoral a fin de iniciar el trámite correspondiente a su credencial cívica, para así estar en condiciones de votar por primera vez. A instancias de su padre, lo haría por una lista batallista. En el siguiente noviembre, a cada postulante se le había asignado un número y a él le correspondió el 21. Cuando por fin le tocó este turno, se enfrentó a un veterano, de gesto cansado y guardapolvo gris, que debía llenar en cada paso más de 20 formularios con los datos correspondientes, el extraco de su bolsillo, el certificado de nacimiento, en el que apretadamente había entrado su sexteto de nombres. Aquel grisáceo especialista en rutinas leyó detenidamente la línea donde constaba: Claudio Alberto Dionisio Fermín Nepomuceno Humberto Emilio. Preguntó en tono neutro si Humberto se escribía sin H. Ante la respuesta afirmativa, y sin que ningún gesto extemporáneo hiciera patente su tormenta interior, dijo en voz alta: las personas que tienen asignados los números 22, 23 y 24 hoy no serán atendidas. Deben presentarse el próximo lunes. Hubo algunos murmullos y hasta un amaguito de protesta, apagado, el cual el funcionario de guardapolvo gris comenzó a llenar el primero de los 23 formularios. Una noche en que, después del amor, se quedaron Mariana y Claudio, todavía desnudos, en la cama de ella. Empezaron, como lo hacían frecuentemente, a contarse cosas. Siempre les quedaba alguna peripecia inédita. Y él, como máxima prueba de confianza, le confesó su procesión de nombres. Mariana, que tenía la risa fácil, empezó con mohínes de asombro y concluyó en carcajadas de repetición. Por cierto que Claudio no se agravió ante esta singular acogida de su larguísima identidad. Más bien, se dedicó a un disfrute inesperado, que era ver y admirar cómo el lindo cuerpo desnudo de la muchacha se sacudía y contorsionaba a consecuencia de las risas en cadena. El nombre que más le divertía era Nepomuceno. Y, a partir de aquella jornada, cada vez que, por alguna razón, importante o nimia, discutían, ella pronto le decía: Nepomuceno, y el nombre clave le devolvía la alegría de estar juntos. Y vos, ¿cómo te llamas? O como dijeron ellos, ¿cómo te llamas? Mariana, ¿y qué más? Mariana y punto, dijo ella. Y así, cada vez que ella lo llamaba Nepomuceno, él replicaba: Mariana y punto.
Claudio seguía pintando. Mariana posó durante horas, pero en cada sesión se quitaba el reloj pulsera. Claudio percibía que aquel gesto era un rito anti-Rita, como habían convenido que Mariana solo viera el retrato cuando él diera la última pincelada. Claudio estuvo tentado de incluir en el óleo el relojito que la propia modelo descartaba, pero tuvo miedo a las consecuencias y abandonó la idea. Cuando al fin Mariana fue autorizada a morar el cuadro y se sintió muy orgullosa del resultado, dijo: «Qué suerte, Nepomuceno, que no colocaste un relojito. No lo habría soportado». Claudio no mencionó sus desechadas tentaciones, solo dijo: «Mariana y punto. Creo que este humilde artista merece un premio». La neta sí, güey. Todos los artistas merecen un premio nada más por ser artistas, güey. Media hora más tarde, ya cobrado el premio en especie, preguntó: «¿Me dejarás que la próxima vez te pinte desnuda? ¿O preferís que elija otra modelo?» «¡Pero Claudio!», gritó ella, olvidada esta vez de Nepomuceno, y encubrió con la sábana rosada. Claudio odiaba ese color, pero reconocía que la cama y las sábanas eran de ella, y no suyas. El movimiento fue tan rápido que los pies muy blandos y delicados quedaron ahí abajo como un único saldo de desnudez que sobresalía de la sábana rosa. Solo ahí él se dio cuenta cabal de lo hermosos que eran, y fue precisamente en ese instante que nació el tema de su próximo cuadro: Pies en polvo rosa. Algo quería decir yo. Sí, güey. Ahora que vienen las elecciones, por favor, aquí en el mejor país del mundo, México, güey, no hagan estupideces. No voten por un chiste, no voten por un meme. Voten por su futuro, güey. Y no vayan a ser como mi alumno pendejo que me dijo, güey, que 6 años de su vida valían 5,000 pesitos, güey. O sea, si van a vender su voto, véndanlo bien, cabrón. Véndanlo por una casa, por un terreno. O sea, por algo que además no les puedan quitar. No sean pendejos, güey. Pero bueno, esa es mi opinión personal sobre las elecciones. Al final hagan lo que les dé su perra gana mientras vayan a votar, que es importante. Aunque hay 2-3 políticos, hay 2-3 expositores que dirían que si votar sirviera de algo, estará prohibido. Salud y muchas gracias a ustedes por venir a su ejercicio de resistencia cultural favorito. Me gusta mucho cómo la línea de luz que entra al departamento, güey, le pega aquí a las que estoy regando. Porque esto que ven aquí abajo, estoy regando el suculenta jajajaje. Pero bueno, muchas gracias. Voces lejanas. Yo también dejé de estudiar, dijo Norberto. Trabajo en el Ministerio de Hacienda y no me va mal. Hace un mes que me aumentaron el sueldo. Me casé hace ya 1 año con Maruja. A lo mejor te acordás de ella. También era de Capurro. La recordaba muy vagamente, ya que era 2 o 3 años menor que nosotros y entre niños, esa era mucha diferencia. Lo había encontrado a la salida de la agencia, al mediodía de un lunes. Hacía como 2 años que no nos veíamos, así que decidimos ahí mismo almorzar juntos. Estábamos en plena Ciudad Vieja, así que fuimos a la Bolsa, que quedaba a pocos metros, es decir, en Piedras, entre Zavala y Misiones. Más que un restaurante, aquella era la simpática cantina de unos gallegos. Trabajaba ahí toda la familia. Buena gente, alegre y trabajadora. Yo iba a menudo a almorzar ahí, a la salida de la agencia, y alguno de ellos, como Manolo, que servía de mozo, e Inma, la cajera. Solo un tiempo después me enteré de que ese nombre era casi impronunciable, era un apócope de Inmaculada. Me trataban con una confianza casi familiar. Tenían una manera de manejar el idioma que me encantaba. Por ejemplo, llegados a los postres, 2 comensales pedían cada uno, un flan doble, Manolo ordenaba la cocina. 2 flan dobles. Flan doble, todo pegado. Y a mí me sonaba como 2 mandobles. Una vez pedí sopa y al primer intento comprobé que la cuchara tenía un importante agujero por el que la sopa volvía a su plato de origen. Llamé a Manolo y le mostré el estropico. Él levantó la cuchara a la altura de sus ojos y al verificar la existencia de un orificio por mí denunciado, exclamó con auténtica consternación: «Me cago en Dios, qué buraco. Me cago en Dios, qué buraco». Esa expresión la deberíamos de utilizar más. Me cago en Dios, güey. En especial en el Dios cristiano. Sugiero. Pues ahí fuimos con Norberto, que se asomó al comprobar que con gestos amistosos me recibía Manolo, y que alegre saludo me dedicaba Inma desde la caja. No había mucho para elegir, así que pedimos melón con jamón y milanesa ensalada. ¿What? Y milanesa con ensalada. Durante el jamón con melón, Norberto me habló de Maruja y de su loable propósito de tener hijos, por lo menos 2, en un plazo relativamente breve. Si Dios quiere,
agregó, cauteloso. Así pues nos quedamos tranquilos y los pibes crecen juntos. A mí nunca me gustó ser hijo único, ni por las ventajas ni por las desventajas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen carnales? ¿Qué es mejor, ser hijo único o ser hermano? Pero hermano de alguien, güey, no de esos hermanos obligados falsos que te ponen en la religión para arrancarte de tu familia. Al parecer, Maruja estaba de acuerdo. Ella también era hija única y había sufrido esa condición. Vos tuviste suerte. Tenés una hermana, se llama Elenita, ¿no? Sí, Elenita. Le informé que ella estaba en el liceo y hasta tenía novio. Me lo había dicho en secreto porque no se atrevía a confesárselo al viejo, ni mucho menos a Sonia, con quien las relaciones habían mejorado, pero de ningún modo eran las ideales. Además, había agregado, él es paraguayo, y no sé cómo le caerá al viejo que yo esté liada con un extranjero. No le había animado. Un paraguayo no es un extranjero. Acordate que nada menos que Artigas eligió ese país para exiliarse. La referencia histórica le levantó el ánimo, a tal punto que 2 días después se lo dijo al viejo. ¿Y qué te dijo?, le pregunté. ¿Qué me dijo? Que si los uruguayos eran tan feos como para que yo hubiera tenido que elegir un paraguas. Viva el nacionalismo de todos los pueblos, güey. Lo peor fue que lo llamara paraguas, y ella le había respondido, para que veas, papá, no fui yo quien lo elegí, fue él quien me eligió. El viejo tuvo que reconocer que, después de todo, el paraguas tenía buen gusto. Norberto se rió con el cuento, pero insistió. ¿Ves la ventaja de no ser hijo único? Tu hermana te toma de confidente y busca tu apoyo. Yo no tuve a nadie a quien apoyar, ni mucho menos a quien me apoyara. Ya en plena milanesa con ensalada me puso al tanto de su hobby actual. Era radioaficionado. Un tío suyo lo era y además tenía plata. Le había regalado un transmisor receptor de considerable alcance. Así que en los últimos tiempos se pasaba horas enteras con los auriculares puestos e intercambiaba mensajes con tipos de Venezuela, pero son los amables camaradas de la basura, así que no vamos a decir nada. Venezuela, ¿dónde estás? Acá. Intercambiando mensajes con tipos de Venezuela, Puerto Rico o Santa Cruz de Tenerife. El entusiasmo le había llevado a tomar clases de inglés, y aunque todavía no lo hablaba con soltura, la alcanzaba para comunicarse con Liverpool, Ottawa o Boston. Como te podrás imaginar, en onda corta, así como el castellano que se habla no es el de Cervantes, tampoco es el inglés de Shakespeare. Con saber decir "Hello, what's the weather like? It looks like rain. What a pity" es más que suficiente. Además, vos sabés que, padre Ricardo, aparte, yo siempre tuve inclinaciones religiosas, de modo que espero algún día, mientras voy moviendo el dial, suene de pronto una voz grave y protectora, que diga, en castellano claro, Dios habla en inglés solo a los protestantes. Dios llamando a Norberto, cambio. El problema es que le contesto, concluyó Norberto, fingiéndose compungido, ya que era evidente que estaba burlándose de sí mismo y de su antigua religiosidad. Qué bonitos son los fanáticos. Tras pedir y consumir 2 flan dobles, Norberto me comprometió a que fuese a su casa, por 2 razones. La primera, que conozcas o reconozcas a Maruja. La segunda, que veas mi equipo de radio. Vení con Mariana, claro. A la semana siguiente fui con Mariana. Yo no habría reconocido a Maruja, pero en cambio la reconoció Mariana, ya que, para sorpresa de Norberto y mía, habían sido compañeras en no sé qué colegio de monjas. Este Montevideo es una aldea, dijimos todos, tan concertadamente como si interpretáramos el cuarteto vocal de Rigoletto. Mientras ellas pasaban sus recuerdos monjiles, Norberto me llevó a su no sé cómo se... No sé, güey, una palabra rara que dice santo. El aparataje era impresionante. Se puso los auriculares y me colocó otros a mí. Empezó a recorrer el spinner hertziano. Línea a línea del dial iban apareciendo voces extrañas e idiomas imposibles, pero asimismo un tucumano que calmaba por una limeña y una carioca que anunciaba tener una mala noticia para un bogotano. Se llamaban con letras y números en clave. Por ejemplo, CX1BT
y enseguida aclaraban. CX1, batería tierra. Aquello era algo agobiante. Las voces del universo estaban ahí. No me extrañaba que Norberto acariciara la esperanza de escuchar la voz del Señor. ¿De qué Señor? Ya que aquel aparato parecía tener un alcance ilimitado. Había voces que llegaban, que duda cabía, de las galaxias, donde quizá Dios fuera a descansar todos los domingos, costumbre adquirida desde la creación. Así como nosotros vamos al portezuelo o a la paloma. Toda la tecnología que no conocemos puede ser justificada con la magia. Norberto se levantó y me hizo señas de que iba a buscar a las mujeres, para que ellas también disfrutaran de aquel vocerío, que a menudo se mezclaba con extraños pitidos a lo manicero, o también con estentóreos tablateos que tanto podrían ser truenos como ametralladoras simples o carcajadas de mandiga. Me quedé escuchando, a esta altura fascinado por la banda sonora del universo. Una voz atiplada, pero castiza, de Bogotá, había establecido contacto intermitentemente, entre cambio y cambio con otra de acento inocultablemente caribeño, quizá de Maracaibo, y entre una y otra fueron repasando y comentando los resultados del béisbol de la última jornada. Como aquello me aburría, soberanamente moví el dial. Entonces sonó en mis auriculares, Rita llamando a Claudio, cambio. No podía creerlo, pero pasaron 2 minutos y volvió a sonar. Rita llamando a Claudio, cambio. Sentí que Norberto me quitaba los auriculares. Había entrado con Maruja y Mariana, y no me había dado cuenta. Norberto me preguntó qué pasaba. «Estás pálido», dijo Mariana. No sé. Tal vez me haya mareado con tantas voces. «Tengo la impresión de que te desmayaste», dijo Maruja. «Puede ser», admití. Pero mareado, desmayado, dormido. Seguí escuchando voces, mensajes y mensajes. «No creo que te hayas desmayado», dijo Maruja. «Tenías los ojos bien abiertos». Mariana rió. «Como si hubieras visto un fantasma». Tan. Como que, güey, este personaje de Rita no sé si es... ¿Sí entiendes? O sea, ¿es un producto de su imaginación o si es realmente una ruca que... El amor de mi vida... No siempre es así. Por fin conocí al paraguas. Es de una... Qué feo suena eso, güey. No vayan a decir nunca ese tipo de cosas aquí en el mejor país del mundo, México. Nunca vayan a decir esas cosas porque, bebé. De monaguillo no te van a tachar. No te van a bajar. Por fin conocí al paraguas. Es de una tal timidez que yo, a su lado, me sentía Ricardo Corazón de León. Tiene sin embargo una mirada franca y una risa espontánea, y es contagiosa, como todos los paraguayos que conozco. Es de tez aindiada, y además del castellano habla, y sobre todo canta, en guaraní. Hay que insistirle mucho para que cante y nunca lo hace si hay más de 3 o 4 personas dispuestas a escucharlo. Su voz es agradable, y además, el guaraní parece una lengua creada especialmente para ser cantada. Como era natural, Elenita lo miraba embelesada. A veces van ambos al hotel, creo que para que el viejo se vaya habituando a la presencia del muchacho. El viejo nunca fue puritano, pero no se atreve a hacerle ciertas recomendaciones a su hija. Demasiado sabe que entre Elenita y Sonia no hay suficiente confianza, así que decidió pedirme que le transmita a Elenita algunas normas elementales en el rubro sexualidad. En realidad, le altera la mera posibilidad de que el paraguas la deje preñada, de manera que no tuve más remedio que tratar con ella el espinoso tema. Menuda sorpresa. El paraguas era tímido pero nada estúpido. Sabe tomar sus precauciones. «Date tranqui, Claudio», me dijo Elenita antes que aún yo entrara en materia. «Y decirle a papá que no se preocupe. Todavía no le vamos a dar nietos». Aquel diálogo me provocó una reflexión profunda. «¿Cómo cambian los tiempos?», dije, aquel tópico junto a los pinos, pero en voz baja y algo avergonzado. Me sentí tan ridículo como la tía Joaquina. No, y con ese nombre se ve que es súper ridícula la señora, güey. A pesar de aquella prueba fehaciente de madurez precoz, resolví no referirme más al paraguas, ni siquiera mentalmente con ese mote, sino con su nombre, que para mí, vergüenza era breve y único. José. A la vista de José y Elena, en que paseaban por el jardín del hotel muy abrazaditos, me pregunté dónde llevarían a cabo sus pecados. El tímido vivía en una pensión de la Unión con otros compatriotas, y ahí no permitían visitas clandestinas, y menos de menores. Bah, ya se arreglarán. De paso comprobé que los árboles habían grabado las iniciales, solo que ahora los presuntos amadores prescindían del consábido corazón.
Entre las nuevas duplas había una que por razones obvias me llamó la atención. C y R. Con gesto brusco decidí espantar aquella eventualidad, como si se tratara de una nube de mosquitos. Además pensé, si lo hubiera grabado Rita, jamás hubiera puesto C y R, sino R y C. De eso estoy seguro. Hace tiempo que no estaba solo entre esos pinos tan acogedores. La soledad me duró poco. Apareció Sonia y se sentó en uno de los venerables bancos de la plaza, que el viejo había adquirido en un remate, y que sin duda armonizaban el contorno. Decime un poco, empezó Sonia. Hace tiempo que quiero preguntarte algo. Si Mariana y vos se llevan tan bien como parece, ¿por qué no se casan? No sé bien por qué la pregunta me indignó, y estuve a punto de decirle que no se metiera en mi vida, que no era mi madre, etc. Ella se dio cuenta de que mi procesión iba por dentro y balbuceó. Perdóname. De modo que silencié mi sarta de reproches, y no me arrepentí, porque Sonia no es mala gente, y además le ha hecho bien al viejo. Es cierto que sus maneras de amor, descarto la posibilidad de que éste no exista, son para mí un enigma. Nunca los he visto acariciarse, ni mucho menos besarse en público, ni siquiera cuando estamos en familia. Vamos a dejar que la perra se tranquilice porque acaba de pasar un transeúnte. Ni mucho menos besarse en público, ni siquiera cuando estamos en familia. Pero no creo que esa discreción sea un colmo de pudor, sino más bien un estilo. Por otra parte, su relación es jovial, y yo diría, aunque jamás osaría comentarlo con nadie, que en esos términos, que se llevan administrativamente bien. Otra vez me siento ridículo como la tía Joaquina. Hasta ahora no hemos barajado esa posibilidad, le respondí finalmente a Sonia. Después de todo, ¿no te parece que el matrimonio es apenas un trámite y que significa muy poco por una pareja que hace vida en común? Sonia levantó la cabeza. No sé si miraba a lo lejos o dentro de sí misma. Luego dijo, no siempre es así. Chale, enséñenme un matrimonio que sea feliz. Uno, güey, nada más uno. Así, uno, donde uno no finja ser feliz. Y se las compro. Otra vez Mateo. Desde que estuviera con Norberto y Maruja, repasaran juntos sus recuerdos de Capurro. A Claudio le había aparecido en sueños varias veces el barrio de su infancia, y en particular un personaje, el ciego Mateo. Se despertaba con un sentimiento de culpa. Sabía que un tiempo después de que él fuera a darle su adiós por ahora, Mateo se había ido de Capurro. Más aún, se había casado. Varias veces había tratado de averiguar sus señas actuales y había fracasado. Pero ahora se recriminaba no haber insistido. No podía ser alguien sin salir de Montevideo. Se esfumara sin dejar rastro. Le telefoné a Norberto, y este, a pesar de no haber tenido relación con los Recarte, le consiguió el número de María Eugenia. Así que la llamó, y ella pareció muy contenta ante la evidencia de que Claudio no los hubiera olvidado, y por supuesto, le dio la dirección y el teléfono de su hermano. Mejor no le telefones, anda siempre a verlo, así le das una buena sorpresa, porque no vas el domingo en la tarde. Fue el domingo en la tarde. Sin ser lujosa, era una linda casa de 2 plantas, en Punta Gorda, frente a la costa. Le abrió la puerta una mujer joven, agraciada y simpática. Usted es Claudio, ¿verdad? Yo soy Luisa, la mujer de Mateo. Mi cuñada me avisó que usted vendría, pero Mateo no sabe nada. Venga conmigo. Él la siguió como si fuera a introducirlo en el pasado. Estaba lleno de expectativas, pero también con un poco de inquietud. Pensó que ahora ya no era un niño, y que Mateo debería tener unos 33 años. ¿Cómo sería esa nueva relación, de adulto a adulto? Luis abrió una puerta y entraron en un ambiente luminoso, con un amplio ventanal que daba al mar. De espaldas al paisaje estaba Mateo, en una mecedora, escuchando la radio. A Claudio le pareció que no había cambiado mucho, aunque a primera vista podría detectar algunos cabellos de menos y algunos kilos, no muchos, de más. Apaga la radio, dijo Luisa, que te traigo una visita importante, a ver si adivina quién es. Mateo rió con ganas. Vení, Claudio, quiero darte un abrazo. Luisa y Claudio se miraron desconcertados. Entonces él se acercó a Claudio y lo abrazó con fuerza y con afecto. Por favor, no atribuyan este inesperado reconocimiento a mi famosa intuición de ciego, Resulta que mi hermana, famoso estómago resfriado del ancestral Capurro, no puede contenerse y me llamó hace una media hora. De todas maneras se lo agradezco. Así pude preparar el ánimo para recibir a tan excelso personaje. Ah, traidora, dijo Luisa. No se puede con mi cuñadita. Evidentemente Mateo estaba contento. Cuando Claudio empezó a hablar lo interrumpió. Qué increíble tu voz de ahora. Es como si la melodía que antes se escuchaba en un violín, ahora se escuchara en un violonchelo. Ah, pero todo tiene sus limitaciones.
Todavía no puedo imaginarte con un cuerpo y una presencia de hombre. Luisa asistía divertida al reencuentro. Salió el momento y volvió con varias copas, bebidas y una cubetera de hielo. ¿Qué me contás de mi nuevo estado? ¿Te fijaste en esos dientes de conejo, tan simpáticos que tiene mi mujer? Por eso le digo yo, que, además de evidente, es vidente. ¿Y vos? ¿Seguiste estudiando? ¿Tenés novia? ¿Cómo está tu padre? Alguien me dijo que dirige un hotel y se volvió a casar. ¿Y tu hermanita? Acribillado por las preguntas, Claudio fue desmenuzando las respuestas, que por supuesto provocaban nuevas preguntas. Su amigo estaba radiante, pero Claudio no cayó en la arrogancia de atribuirlo tan solo a su visita. Sencillamente, Mateo era feliz. Así todo era difícil de conocerlo en esa euforia. Algún reducto de su memoria echaba de menos la antigua serenidad, el inteligente sosiego del otro Mateo Recarte, el de Capurro. Cuando Luisa los dejó solos, el ciego quedó unos instantes en silencio y luego dijo: «Presumo que te debo extrañar verme tan locuaz y casi alborozado. Yo mismo a veces no me reconozco. ¿Sabes lo que pasa? A partir de mi encuentro con Luisa todo ha cambiado. Desde mi condición de ciego un poco estúpido, nunca me atreví a imaginar la vida como la que llevo ahora. ¿Quién nos haría cargar con un ciego como marido? Otra ciega, quizá, pero nunca la encontré. Una vez se me acercó una, de nombre Rita, pero luego resultó que no era ciega y no me gustó el engaño. Con Luisa nos enamoramos a través de la filosofía, las matemáticas, la literatura, la cultura en general. Vos dirás que todo ese cargamento no alcanza para quererse, y tendrás razón. Pero sin ese cargamento no nos habríamos conocido y reconocido. No nos habríamos metido en cabeza del amor. Mis viejos y mi hermana me dicen que Luisa es linda, y no preciso que me lo confirmen. Lo sé. Una trayectoria singular, ¿no te parece? De la abstracción de las matemáticas al amor concreto de los cuerpos. Te aseguro que la amo con mis 4 sentidos y no me hace falta el quinto. En todo caso, nuestro quinto sentido es el buen humor. ¿Qué más queremos? Después de todo, mis manos no sosiegas. La conocen bien. ¡Ay, pícaro! «Qué hermosa casa tienes», dijo Claudio. «Sí, me gusta estar frente al mar. No veo tu faro, pero oigo las olas. A veces me quedo largos ratos junto al ventanal. Es una maravilla escuchar las olas. Parecen todas iguales y, sin embargo, cada una trae un sonido distinto. Y seguramente también un mensaje distinto. Pensar que hablo 3 lenguas y sin embargo no entiendo a las olas. ¿Cuánto nos falta para alfabetizarnos? Me conformo diciéndome que después de todo no es tan importante. El sonido del mar es una música, y a quién se le ocurre entender el idioma musical de Brahms, de Bach o de Schoenberg. Ellos no compusieron para que los entendiéramos, sino para que los disfrutáramos. Las olas son mi Verklärte-Nacht. Claudio estuvo ahí 2 horas. Luisa lo invitó a cenar, pero él había quedado en encontrarse en un cine con Mariana. «La tenés que traer», dijo Luisa, que de pronto había decidido tutearlo. Se despidió de Mateo con otro abrazo y luego Luisa lo acompañó hasta la puerta. Él la admiró con admiración. «No sabes cómo me alegro que Mateo esté tan bien y tan contento». «Sí», corroboró ella sonriendo. «Estamos muy bien y muy contentos». Claudio atrapó aquel plural, antes de que se desvaneciera, en el aire salitroso. Un milagro. Aquel día estuvimos en su casa, y cuando ya nos íbamos, Norberto me llamó aparte y me entregó una hoja doblada, para que lo leas después. Es un cuentito, no sé si tiene algún valor. Tal vez sea fruto de mis desgastes y desajustes religiosos. No lo leí esa noche en mi casa, sino mucho después en la de Mariana. Se titula Un milagro. Un santo milagroso, eso era. Las beatas del pueblo juraban que lo habían visto sudar, sangrar y llorar. Desde la capital, una agencia turística organizaba excursiones para mostrar al santo. Para unos se trataba de San Miguel, para otros de Santo Domingo de San Bartolomé. Y no faltó quien afirmara que se trataba de un San Sebastián. Algo extraño, ya que le faltaban las flechas. Y como la propia iglesia no se ponía de acuerdo, la feligresia optó por llamarlo el santo y nada más. De todas maneras, el párrafo estaba encantado en el alivión del limosnero, pues claro. Marcela no vino en excursión. Ella y sus padres vivían desde siempre en el pueblo, o sea que conocía al santo desde niña. Su imagen había estado presente desde sus primeros sueños infantiles. Ahora tenía 17 años y era la más linda en varias leguas a la redonda. También, el santo era puesto y cuando Marcelita iba a la capilla y se arrodillaba frente al altarcito lateral en que el santo moraba, su devoción tenía sutiles trazos de amor humano.
Una mañana de lunes, cuando el templo estaba desierto, la muchacha se acercó al santo. Lo miró largamente y esta vez su suspiro fue profundo. Luego se arrimó y comenzó a besar minuciosamente aquellos dolidos pies de yeso. Luego acompañó sus besos con caricias en las piernas descascaradas. De pronto, sintió que algo humedecía su brazo. Al comienzo no pudo creerlo, pero era así. Un milagro inédito, después de todo, porque aquello no era llanto, ni sangre, ni sudor. Era otra cosa. Le estaba besando las piernas, güey. ¿Qué te parece?, le pregunté a Mariana. No sé, me ha dejado confusa. Tengo la impresión de que transcurre en una línea fronteriza, pero es una frontera que no aparece muy frecuentemente en la literatura, la que separa la religión del erotismo. Con un levantamiento de cejas, inquirió mi propia opinión. A mí me gustó, tal vez porque ocurre justamente en esa frontera. El santo se humaniza. En esa última línea deja de ser de yeso para ser de carne. ¿Qué le vas a decir a don Alberto? Pues eso. Qué asco, güey. Así. O sea, me parece impresionante que la gente pueda tener como situaciones eróticas con este tipo de instituciones, pero a la vez se me hace totalmente normal porque pues ante el abuso, ya que creces y maduras, lo único que puedes hacer es repetir el abuso. En fin, el capital es otra cosa. Por entonces empecé a frecuentar al tío El Mundo, hermano del viejo. Siempre me había caído bien, pero en verdad nos conocíamos poco. Solo venía a vernos en los velorios, cuando murió mamá, o en las bodas, la del viejo con Sonia. Sin embargo, se llevaba bien con su hermano y a menudo se telefoneaban. Pero al Mundo le costaba hacer visitas. Su mujer, la tía Adela, que había sido muy cariñosa conmigo allá en mi infancia, cuando vivíamos en Constitución y Goes, había muerto a consecuencia de un error médico, o tal vez de mala información. Una enfermera algo inexperta le dio una inyección de no sé qué, y resultó que ella era alérgica al no sé qué. Para el tío, eso fue un sacudón inesperado. Ambos eran bastante jóvenes, aunque a mí me parecían dos veteranos, de modo que Edmundo se sintió como un corredor de fondo que se quedara exhausto a mitad de carrera. Le costó años sobreponerse a esa ausencia, y quizá por eso se metió de lleno en la vida sindical. Era bancario. Leyó como un obeso, obseso, se formó toda una cultura política y se rehizo en fin. Cuando estuve vacilando entre seguir estudiando o no, él, como buen autodidacto, me decía que no solo en la universidad puede uno desanarse. También es posible alfabetizarse por impulso propio, por vocación. Y entonces verás que la cultura que vas adquiriendo, te sirva o no para ganar dinero, ya no es una tortura, sino un disfrute. Toti. En eso tiene toda la razón el caballero. Al fin, había decidido no matricularme y me dediqué de lleno a la pintura. Asimismo, al principio por imitar a Edmundo y luego por iniciativa propia, empecé a leer con delectación pero con más rigor que antes. Él me guiaba en el rubro política, pero empecé además a leer novelas, poesía, cuentos, y sentía que eso me servía también como pintor. La militancia de Edmundo era solo sindical, pero sabía de todo, sin un orden estricto, en su mejor estilo coloquial. Me fue arrimando conocimientos. Una vez le pregunté cómo, con esas inquietudes, no militaba en un partido. Me respondió que muchas veces había pensado hacerlo, pero se sentía más a gusto en el trabajo sindical. Era un hombre de clase media, con todos los prejuicios y condicionamientos que ello implicaba. Pero su actividad en el sindicato bancario, donde llegó a asumir responsabilidades específicas, le ponía frecuentemente en contacto con obreros. Y él entendía que eso lo enriquecía, no solo política o socialmente, sino sobre todo como ser humano. Son unos tipos formidables, me decía, quizá más elementales, más primitivos que muchos de nosotros, pero en aquellos problemas ante los cuales normalmente tenemos dudas, ellos, en cambio, lo tienen muy claro y por lo general no se equivocan. Así soltaba la risa, que siempre era franca, para agregar: mira que frente a la clase trabajadora no tengo complejo de inferioridad. Más bien creo que, si por un lado aprendemos de ellos, igualmente ellos aprenden un poco de nosotros, aunque menos. El trabajo físico te va dando una sabiduría esencial, que probablemente viene de tocar la realidad con las manos, en tanto que el manejo de cifras y planillas te va encerrando en una cueva de abstracciones. Hasta la riqueza, esa que aparece en las grandes cuentas particulares, sobre todo en las de moneda extranjera, es abstracta. Un saldo de 9 o 10 cifras ocupa una sola línea, igual que el saldo, de 3 o 4 cifras, en la cuenta del pequeño ahorrista. En un banco, la riqueza no son hectáreas y hectáreas de campo, miles de cabezas de ganado,
grandes mansiones en Punta del Este, oscuras barrancas en la calle Paraguay. En un banco, la riqueza son números, y los números suelen ser flacos, a veces esqueléticos como el 1 o el 7, e incluso la gordura del 6 o del 8, papada y panza, tienen distintos significados si están a la izquierda o a la derecha de la coma decisiva. Y así seguía, enredándose con sus propias metáforas contables, hasta que por último exclamaba: ¡qué locura! No me tomes en serio. Mira, que el capital es otra cosa. Y con esta herida y esta frase revolucionaria la vamos a dejar el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, a ti y a ustedes por venir a su ejercicio de resistencia cultural favorito. Creo que muy probablemente para la próxima sesión, sin duda alguna, lo terminemos. Sí, sin pedo terminamos la próxima sesión. Y pues bueno, muchísimas gracias, güey. La verdad, muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por ser parte. Muchas gracias por todo. Y sí, la verdad, sí creo que me encanta cómo trata las cosas, güey. Cómo habla desde cosas súper sexuales y sutiles, o cómo habla de cosas súper complicadas y súper polémicas, o cómo habla de cosas súper tediosas o súper naturales o súper mundanas, ¿no? Al final todo tiene una definición súper agradable y súper bonita. La verdad me encanta este libro, no sé qué decir. Muchísimas gracias a ti por venir. Yo soy Barbitas. Esto fue La Borra de Café. Y nos vemos a la próxima.